las leyes de Kirchhoff. Bien, para poder entender las leyes de Kirchhoff, primero tendremos que hablar de nudos, ramas y mallas. Entonces, vamos a definir primero qué es esto de nudo. Un nudo es el punto de interconexión de más de dos conductores en un punto, o, lo que es lo mismo, es el punto de unión entre tres o más ramas. La suma de las corrientes entrantes a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes salientes, que eso lo veremos ahora. Entonces aquí, ¿cuántos nudos tendríamos en total en este circuito? Tendríamos el nudo A, que tenemos más de dos conductores, tenemos 1, 2 y 3. El nudo B, 1, 2 y 3. El nudo C, 1, 2 y 3. Y el nudo D, 1, 2 y 3. Aquí podríamos poner E, F, lo que queramos, pero estos no serían en ningún caso nudos. Bien, y vamos a definir qué es una rama. Entonces, la rama es la parte de un circuito que se encuentra entre dos nudos. Por todos los componentes de una rama va a circular siempre una misma y única corriente. Entonces, en este circuito, ¿qué ramas tenemos? Tenemos esta rama de aquí que va entre A y D por este lado. Luego tendríamos esta otra rama de aquí, una segunda rama. Esta rama de aquí, una tercera rama. Esta cuarta rama de aquí entre B y C por este lado, entre B y C por este otro lado, y luego entre C y D, con lo cual, ¿cuántas ramas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ramas. Lo que pasa es que esta rama de aquí, bueno, realmente el punto D y C, al no tener ningún consumidor, si suponemos que el conductor es ideal, podríamos definir que el punto C y el punto D son exactamente el mismo punto. Y por último, vamos a definir qué es una malla. Una malla es el camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. En una malla, la suma de todas las tensiones, cada una con su signo correspondiente, es igual a 0. Bien, entonces, definiendo lo que es malla, que es el camino cerrado que forman dos o más ramas en un circuito, ¿cuántos caminos cerrados vamos a encontrarnos aquí? ¿O cuántas mallas vamos a encontrarnos? En este caso, entre dos o más ramas, el camino cerrado que tenemos, aquí tenemos la malla 1, luego tendremos la malla 2, la malla 2 y por último la malla 3. Entonces estamos hablando de 3 mallas. Y una vez definido esto, podemos lanzarnos a hablar de las dos leyes de Kirchhoff. Entonces, la primera ley de Kirchhoff, vamos a recordarla por sus 3 nombres, por si acaso, para no confundirnos, ¿no? Sería la primera ley de Kirchhoff, o ley de los nudos, o ley de las corrientes. Es la misma. Y en este caso, bueno, no está bien formulado matemáticamente, pero lo he querido simplificar al máximo. Y yo defino esta ley como un poco la ley de las ovejas, ¿no? Con lo cual, en un mismo nudo, en este nudo de aquí, podríamos llamarle el nudo A, el nudo B, tenemos, en este caso, este nudo es la confluencia de tres conductores diferentes. Tendremos 3 diferentes intensidades, sería I1, I2 e I3. Bien, en este caso, lo que nos dice esta ley es que el sumatorio de intensidades en un mismo nudo debe ser siempre igual a 0. Con lo cual, una forma más fácil de formularlo para no equivocarnos con los signos, que es lo que se suele hacer, es hacer la ley de las ovejas, que es el sumatorio de ovejas que entran, de corrientes que entran, es igual al sumatorio de corrientes que salen. Entonces, las que entran son igual a las que salen. Entonces vamos a definir las que entran. En este caso serían I1 e I2 entran en el nudo, y las que salen, en este caso sería I3, con lo cual I
más I1 más I2 es igual a I3. Y tendríamos establecido ya esta fórmula para este nudo. En este circuito tendremos que hacer una fórmula y establecer las corrientes para cada uno de los nudos, teniendo en cuenta que si I1 fuese, por ejemplo, la que va por esta rama de aquí, pues si en el nudo A I1 entra, es porque sale del nudo D, con lo cual podemos definir el camino, vamos a hacer un supuesto, con lo cual no nos vamos a confundir, pero una vez que establezcamos el supuesto de las intensidades, debemos aplicar el mismo criterio en todo el circuito. Y por otro lado tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas o ley de las tensiones, y la cual va a establecer que en una misma malla el sumatorio de tensiones es igual a 0. O dicho de otra forma, también para no confundir los signos, yo suelo hacer que el sumatorio de tensiones de suministro, es decir, de las baterías, por ejemplo, es igual al sumatorio de tensiones de consumo, en este caso los resistores. Bien, teniendo en cuenta que tenemos que establecer los signos en función del supuesto de giro dentro de la malla. Es decir, yo cojo una misma malla, esta malla de aquí, y supongo que la malla va a llevar esta dirección, ¿no? Que es dirección horario, que va a ir en este sentido, ¿no? Como marca la flecha rosa. Una vez que establezco esto, esta batería iría a favor de la malla, con lo cual iría en esa dirección. La batería con V2 iría a favor, con lo cual serían tensiones que sumo en el lado del suministro, y en el lado del consumo tendré que definir las tensiones, si son positivas o negativas, en función de las intensidades que corresponden al consumo de esos resistores, porque el resistor en sí no tiene ningún sentido, ni en sentido horario ni antihorario. Entonces I1 va a favor de la malla, con lo cual en el lado de tensión consumida, que es I por R, igual a V, ¿no? I1 por R1 sería una tensión de consumo. En este caso sería positiva porque I1 va a favor de la malla. I2 va en contra de la malla, con lo cual sería menos I2 por R2 o menos R2 por I2. Y por último tendríamos R3 con esa I1. He puesto I1 otra vez porque suponemos que este es ramal. Es como tenemos un ramal y aquí otro, dos ramales. Como va a favor de la malla, también sumaría, con lo cual nos quedaría la siguiente ecuación. V1, que es esta, va a favor de la malla, en el lado de tensión de suministro. V2 va a favor de la malla, en el lado de la tensión de suministro. Y en el lado de los consumidores, a la derecha, ¿no? Tendríamos R1 por I1, R1 por I1 a favor, la I1 va a favor de la malla, menos R2 por I2 porque va en contra de la malla, más R3 por I1, bueno, he puesto I3, sería I1, porque va a favor de la malla. Y quedaría definida esta segunda ecuación. Y haríamos tantas ecuaciones como mallas tuviésemos y al mismo tiempo los nudos. Y luego estableceríamos un sistema de ecuaciones y podríamos definir si los supuestos que hemos puesto son los correctos. Es decir, si al resolver el sistema de ecuaciones la I1 me da negativa, quiere decir que yo he establecido esa I1 que entra en un nudo, pues iría en el sentido contrario, sería saliente. Si me sale positiva, al final, al resolver el sistema de ecuaciones, sería que mi supuesto era correcto. Digamos que para poder definir todas este sistema de ecuaciones, lo que vamos a tener que hacer es supuestos. Y esos supuestos, al resolverlo, nos dirán si estábamos en lo cierto o no. Pero si está bien resuelto, nunca nos equivocaremos. Lo único que habría que hacer es, al terminar el problema, definir si el nudo, la intensidad entra en el nudo o sale, es decir, sus sentidos, que es lo que nos va a decir el sistema una vez resuelto con estas dos leyes de Kirchhoff.
Y eso es todo, amigos.